Buenas tardes, mi nombre es Diego Salas. Junto a mis compañeros Santiago Velázquez, Óscar Otárola e Elías Araya, realizaremos el trabajo de optimización y proyección de las antenas en telecomunicaciones con el uso de la trigonometría para la carrera de Telecomunicaciones, Conectividad y Redes en el ramo Funciones y Matrices, para la profesora María del Pilar Gallego Martínez. Definición del proyecto. Este proyecto busca optimizar la orientación y ubicación de antenas en redes de telecomunicaciones utilizando la trigonometría. Analiza cómo los ángulos de emisión, altura y distancias afectan a la cobertura y se enfocan en minimizar las interferencias entre antenas. Esto es clave en tecnologías modernas como el Wi-Fi y 5G, donde la correcta proyección mejora la cobertura y eficiencia de la red. Tema de investigación. El uso de la trigonometría para analizar y optimizar la proyección de antenas en redes, enfocándose en cobertura, interferencias y eficiencia. Las nociones matemáticas a considerar son optimización matemática, trigonometría y geometría. Problemáticas a abordar. Problemática número 1. ¿Cómo afecta la altura de las antenas y sus ángulos de emisión a la cobertura de red? Problemática número 2. ¿Qué configuraciones minimizan las interferencias entre antenas vecinas? Problemática número 3. ¿Cómo se optimizan las posiciones y orientaciones de las antenas para maximizar la eficiencia y la calidad de la red? Objetivo general: optimizar la proyección de antenas en redes de telecomunicaciones utilizando cálculos trigonométricos para maximizar la cobertura y minimizar interferencias. Objetivos específicos: cálculo de los ángulos de emisión necesarios para cubrir áreas específicas de una red. Determinar cómo la altura de la antena afecta el alcance de la señal. Identificar ajustes óptimos para minimizar interferencias entre antenas cercanas. Preguntas de investigación. 1. ¿Cómo se relacionan el ángulo de transmisión y la altura de las antenas con el alcance de cobertura? 2. ¿Cómo afecta la distancia entre antenas al cálculo del ángulo de emisión? 3. ¿Qué impacto tiene la orientación de las antenas sobre la eficiencia de la red? Y 4. ¿Cómo se minimizan las interferencias entre antenas cercanas? Temas involucrados: trigonometría aplicada a problemas de ingeniería, geometría analítica, radio de cobertura de los dispositivos, modelos matemáticos aplicados en telecomunicaciones. Cronograma del proyecto. La primera tarea a realizar será la investigación bibliográfica, la cual dejará como producto un marco teórico inicial y tendrá un plazo de 3 a 4 días. La segunda tarea será el diseño de cálculos y simulaciones matemáticas, la cual dejará como producto un modelo preliminar y será un plazo de 2 semanas. La tercera tarea será el análisis de datos y pruebas, el cual dejará como resultado el resultado de las simulaciones y tendrá un plazo de 3 semanas. Y la cuarta tarea será la preparación de la presentación, la cual tendrá un plazo de 4 a 5 días. Incorporación de herramientas tecnológicas. GeoGebra, para representar visualmente conceptos trigonométricos en 2D y 3D, mostrando ángulos de proyección, áreas de cobertura y optimización de distribución de antenas. Google Earth, para representar de manera realista una antena y su radio de cobertura. Información recopilada. El uso de la trigonometría es fundamental para calcular la proyección de las señales desde la antena hacia puntos específicos de una red. La ecuación básica para calcular el ángulo de transmisión es: el ángulo proyectado es igual al arco tangente de la división de la altura de la antena dividido en la distancia entre la antena y el punto de cobertura, es decir, su rango de cobertura. Aplicación de nociones matemáticas. Cálculo de la cobertura. Relación trigonométrica para determinar el alcance de la señal de una antena, donde A es la radio de curvatura de la antena y O es la altura de la antena y θ es el ángulo de emisión. Ángulo de proyección. Este ángulo indica la orientación de la antena para que su señal llegue a un objetivo específico a una distancia de una altura
Ángulo de proyección. Este ángulo indica la orientación de la antena para que su señal llegue a un objetivo específico a una distancia representada por D y una altura representada por Yo. Minimización de interferencias. La distribución de las antenas debe estar optimizada para minimizar la interferencia entre ellas. Se puede calcular el ángulo óptimo entre las antenas para evitar que sus áreas de cobertura se superpongan. Respuestas a preguntas de investigación. ¿Cómo se relacionan el ángulo de transmisión y la altura de las antenas con el alcance de cobertura? A mayor altura de la antena, mayor es el alcance de la señal, lo que se puede ver en la relación del seno del ángulo, donde la radio de cobertura aumenta al incrementar para un ángulo friso. ¿Cómo afecta la distancia entre antenas al cálculo del ángulo de emisión? A mayor distancia entre antenas se requiere un ángulo de transmisión más amplio. Esto puede implicar la necesidad de ajustar la ubicación de las antenas para asegurar la cobertura total de la red. ¿Qué impacto tiene la orientación de las antenas sobre la eficiencia de la red? Si las antenas están orientadas correctamente, según los ángulos óptimos de proyección, se maximiza la cobertura y se minimizan las interferencias. Esto puede mejorar la eficiencia de la red al reducir la pérdida de señal y las zonas de cobertura muertas. ¿Cómo se minimizan las interferencias en antenas cercanas? Al calcular los ángulos de proyección y mantener las antenas a distancias estratégicas para evitar la superposición de sus áreas de cobertura. Esto requiere optimizar las posiciones de la antena y el ángulo de emisión. Bitácora del proyecto. Observaciones generales. Se ajustaron las distancias entre antenas para minimizar las interferencias. Los análisis muestran una cobertura variable, dependiendo del radio de cobertura de cada modelo de antena y condiciones geográficas. Desarrollo, revisión de ideas y productos. GeoGebra es un software matemático dinámico para todos los niveles educativos que reúne geometría, álgebra, hojas de cálculo, gráficas, estadísticas y cálculo en un solo motor. Google Earth es una plataforma de geomática basada en la nube que permite a los usuarios visualizar y analizar imágenes de satélite de nuestro planeta. Utilizando GeoGebra realizamos cálculos trigonométricos para determinar los ángulos de proyección óptimos. En Google Earth visualizamos cómo la distribución afectaba a áreas específicas, ajustamos iterativamente los parámetros para minimizar interferencias y maximizar cobertura. En ciudades, la señal o la antena puede llegar a tener un alcance de hasta 0,8 kilómetros, mientras que en zonas rurales el alcance podría llegar a ser hasta de 8 kilómetros. Esto igualmente hay que tener en cuenta la densidad en donde se va a encontrar la antena y también si es una zona abierta, en este caso en las zonas rurales. También hay que tener en cuenta que la altura puede depender igualmente de la zona en la cual se ubique dentro de la zona urbana. Esto afecta igualmente si es una zona sensible o no. Pueden llegar a ser hasta de 80 metros de altura, pero nosotros en este caso ocupamos una de 60 metros en cada zona, ya sea urbana o rural. Prototipo realizado en GeoGebra. Aquí tenemos el cálculo realizado con datos base del prototipo en Google Earth, donde podemos observar la altura de la antena, que es de 60 metros, la distancia entre otra antena, que es de 800 metros en una zona urbana. Al realizar la fórmula anteriormente mencionada, nos da un ángulo de inclinación de 85.71 grados. Con la misma fórmula anterior y manteniendo la altura de la antena de 60 metros, pero diferenciando la distancia recorrida, que es de 8000 metros, en este caso, en zona rural, obtuvimos un ángulo de inclinación de 89.57 grados. Análisis y comparación. Las antenas urbanas enfrentan interferencias más complejas debido a la alta densidad de dispositivos y obstáculos físicos, mientras que las antenas rurales tienen desafíos relacionados con el largo alcance y las condiciones atmosféricas. Una planificación adecuada del espectro y la implementación de tecnologías como beamforming
y antenas inteligentes son esenciales en ambos entornos para minimizar las interferencias. Resultados y conclusiones. Según el artículo de Rappaport, Wireless Communications, Principles and Practice, las antenas rurales se diseñan con direccionalidad horizontal para maximizar el alcance, mientras que las urbanas priorizan la cobertura local en entornos densos. Diseño de antenas para zonas rurales. En áreas rurales, los ángulos extremos son comunes para permitir la propagación de señales por encima de terrenos irregulares y largas distancias. El impacto de los ángulos en zonas urbanas. Un ángulo más moderado es crucial en zonas urbanas para minimizar los efectos de multipath fading y garantizar que las señales no se pierdan en edificios cercanos, y que el multipath fading es el desvanecimiento por trayectos múltiples. El ángulo de inclinación refleja las diferencias funcionales y ambientales entre zonas rurales y urbanas. Entre áreas rurales se prioriza la cobertura de largo alcance mediante ángulos extremos, mientras que en áreas urbanas se ajustan los ángulos para optimizar la cobertura local y minimizar interferencias. Estas diferencias están fundamentadas en principios de diseño y propagación de señales. Impacto de la asignatura de telecomunicaciones. El impacto de las asignaturas de telecomunicaciones en el proyecto realizado abarca varias áreas claves, desde la propagación de ondas y antenas, que estudia cómo las señales se propagan y cómo la inclinación afecta su alcance, además de sistemas de telecomunicaciones que permiten evaluar cómo las distorsiones por inclinación impactan la cobertura. Finalmente, gestión y regulación. Asegura el cumplimiento de normativas técnicas en función del entorno, contribuyendo a un diseño eficiente de las redes, entre otros campos. Estas disciplinas permiten abordar los desafíos de la inclinación y mejorar el rendimiento de las telecomunicaciones. Estas son las referencias obtenidas.